Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo de nuestra pantalla esta cruz colocada en la parte alta del cerro del Ejecatl en Ecatepec. Este cerro del Ejecatl, el Cerro del Viento, es precisamente quien le da el nombre a nuestro municipio, Ejecatepetl, Ecatepec. También el cerro del Ejecatl está lleno de vestigios arqueológicos prehispánicos. Ya es momento de que, como parte de la cuarta transformación del país, estos lugares sean declarados Patrimonio Histórico de la Nación por su contenido arqueológico. Ojalá pronto el Cerro del Ejecatl sea declarado Patrimonio Histórico de México. Damos inicio a nuestro programa hablando de parte de la historia de nuestro municipio Ecatepec. Nuestra fuente principal sigue siendo el libro Efemérides de Ecatepec, de la coautoría de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. Ecatepec, no nos cansaremos de decirlo, es dueño de una gran riqueza histórica. Ecatepec es mucho más que la corrupción, que los secuestros, que la delincuencia y que la inseguridad. Entre el año 1576 y el año 1580 ocurrieron diversas calamidades públicas en la Nueva España. La primera se trató de una epidemia de peste que solo afectó a los indígenas y que acabó con más de 2/3 partes de su población, lo que provocó una crisis económica en la agricultura, ya que el trabajo agrícola dependía totalmente de los indígenas. El virrey Enríquez, preocupado por la gran mortandad que causó la epidemia entre sus hijos indios, escribió que para lo que principalmente su majestad nos envió acá es para lo tocante a los indios y su amparo, no permitir que ninguno los agravie y no aguardar a que ellos acudan por sus cosas, que nunca lo harán, sino dárselas hechas, habiendo visto lo que les conviene, como lo hace el buen padre con sus hijos. La otra catástrofe fue la inundación de la capital novohispana, que afectó todas las actividades económicas y provocó la emigración de muchas familias españolas y criollas hacia terrenos más elevados, como Tacubaya, San Ángel, Mixcoac y Tlalpan, en el sur del Valle de México. Debido a las abundantes lluvias que en 1579 se presentaron en la cuenca, se temió la posibilidad de una inundación. El virrey Enríquez se ocupó del gran proyecto del desagüe del valle cuando ocurrió esta inundación. Ese proyecto de desagüe del lago de Texcoco, un verdadero crimen ecológico. En el mes de diciembre de 1583 aumentó la territorialidad de la encomienda de Ecatepec. El 19 de diciembre se le concedieron mercedes a Cristóbal de Sotelo sobre Ocotuico en Ecatepec para ganado menor de 2,000 cabezas. El 24 del mismo mes aumentó el territorio de la encomienda, pues se le agregaron los sujetos Cuautlali, Tecpilao, Santa Catalina, San Agustín, San Simón y Bartolomé. Pues hasta aquí la historia de nuestro municipio Ecatepec, en el Estado de México. Y reanudamos
nuestra temática general sobre el maximato, que está basada, además de nuestra amplia fuente bibliográfica, en la fuente hemerográfica del periódico Excelsior, que en 1927, en septiembre, publicaba esta nota. Se activa la vigilancia en la vía del subpacífico. Recordemos que estábamos en plena guerra cristera. La Secretaría de Guerra se dirigió a todos los jefes de operaciones militares del país con la finalidad de que declararan las disposiciones necesarias para lograr una efectiva protección a las vías férreas, evitando que los rebeldes cometieran atentados. La recomendación fue dirigida preferentemente a los jefes de operaciones de los estados de Sinaloa y Nayarit, entidades en las que nuevas partidas de rebeldes católicos tirotearon algunos trenes y cortaron vías. Se aumentaría el número de soldados para que escoltaran los trenes y se reforzaría la vigilancia del sistema ferroviario. Se procedería con toda la fuerza contra quienes atentaran contra las vías y trenes, y también contra quienes cortaran el cableado telegráfico. El general Manje, jefe de operaciones militares de Nayarit, dijo que tan pronto como recibieran noticias de la aparición de los grupos rebeldes católicos sobre la vía del subpacífico, se destacarían suficientes tropas en su persecución, tal como ya se había hecho, esperando que en pocos días la región esté limpia de malhechores. En el número 3844 del martes 27 de septiembre de 1927, en primera plana, Excelsior publica esta nota: en Guanajuato hay ahora 2 gobernadores. El general Gasca se instaló en San Luis de la Paz y el señor Arroyo Che en la capital del estado. El gobierno del centro mantiene su actitud para no entablar relaciones con el gobernador Arroyo Che. San Luis de la Paz, Guanajuato. El conflicto obregonista repercutió enormemente a nivel local y estatal en todo el país. Un caso sumamente grave, reflejo de ese momento histórico tan delicado, se vivía en el estado de Guanajuato, en el que 2 gobernadores paralelamente asumían ese cargo. El impuesto por el obregonismo, general Celestino Gasca, y su contrincante Arroyo Che. El reportero de Excelsior, desde San Luis de la Paz, describió la gran algarabía con la que el pueblo presenció la toma de posesión de Gasca, lanzando vivas al señor presidente de la República, al divisionario Álvaro Obregón y al gobernador de Guanajuato, general Gasca, quien fue nombrado por la legislatura independiente de Guanajuato. Fue apoyado por el Partido Laborista. La legislatura laborista concedió a Gasca facultades extraordinarias para suspender todos los ayuntamientos y juntas de administración vigentes y para separar y nombrar magistrados y jueces de partido. En tanto, en el salón de sesiones de la legislatura local, en la ciudad de Guanajuato, se efectuaba el cambio del poder ejecutivo entre el gobernador constitucional interino, licenciado Octavio Mendoza González, y el entrante señor Agustín Arroyo Che. El reportero hacía énfasis en que la legislatura local, que dio posesión a Arroyo, había sido reconocida legalmente por Calles un año antes. Diversos funcionarios públicos y representantes populares anti-obregonistas
llegaron a Guanajuato a la toma de posesión de Arroyo, mientras que el gobierno de Calles anunciaba que no establecería relaciones con este. El caso sería llevado a la Suprema Corte de Justicia por parte del Procurador General de la Nación, licenciado Romeo Ortega. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente. Continúa el lío electoral en el puerto de Veracruz. El conflicto provocado por la reelección pretendida de Álvaro Obregón también afectó los comicios locales en Veracruz, en donde la Junta Consultora tuvo que disolverse por los desacuerdos entre los antireeleccionistas y los obregonistas. Se creía que las elecciones se iban a declarar nulas y que seguirían funcionando las juntas civiles, sostenidas anticonstitucionalmente por el gobernador desde que tomó posesión del cargo. También en el estado de Morelos se esperaba la destitución del gobernador por parte del Senado. En el número 3845 del miércoles 28 de septiembre de 1927 se publica esta nota por Excelsior. Comentarios sobre la expulsión del diputado Acosta. El general Carlos Vidal declara que fue un verdadero atropello cometido por los diputados de la mayoría. El general Carlos A. Vidal, presidente del Comité Pro Serrano, declaró a Excelsior que era un atentado incalificable la expulsión del diputado Domingo Acosta, hecha por el partido obregonista que controlaba la mayoría en la Cámara de Diputados, por el solo hecho de que este representante popular firmara el patriótico manifiesto del bloque anti-reeleccionista. Acusó a los diputados obregonistas de haber mantenido secuestrado en su domicilio al diputado Acosta, a quienes le enviaron 3 o 4 esbirros armados, quienes le impidieron que saliera de su casa. Aprovechando su forzada ausencia en la sesión, los legisladores obregonistas votaron su expulsión, acusándolo falsamente de cobrar dos sueldos paralelamente, uno en la Cámara de Representantes y otro en el Ayuntamiento de Tacuba. Vidal dijo que el único camino que les dejaban el obregonismo era la protesta pública, pues están careciendo de garantías para el libre ejercicio de nuestras funciones cívicas. Qué terrible situación política provocó el deseo de Obregón de reelegirse. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestro próximo programa de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Catepec, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Gracias por su atención.